Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El hombre del espejo. Todo comenzó con una simple sombra. Algo en el rabillo del ojo que desaparecía tan rápido como aparecía. Al principio, lo atribuía a mi falta de sueño. Las noches eran largas y difíciles, el insomnio se había convertido en mi compañero constante. Los medicamentos ayudaban un poco, pero no lo suficiente como para darme el descanso que tanto necesitaba. Una noche, mientras me lavaba la cara antes de intentar dormir, vi algo en el espejo. Fue un destello, una sombra rápida que cruzó detrás de mí. Me giré inmediatamente, pero no había nada allí. El baño estaba tan vacío como siempre. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, pero una parte de mí no podía dejar de sentirse inquieta. Los días se convirtieron en semanas y la sombra en el espejo se hizo más frecuente. A veces, la veía moverse cuando me lavaba los dientes. Otras veces, parecía estar justo detrás de mí cuando me afeitaba. La sensación de ser observado se volvió abrumadora, pero siempre que me giraba, no había nada. Decidí que era hora de hablar con mi psiquiatra. La esquizofrenia ya me había jugado malas pasadas antes, pero esto era diferente. Los antipsicóticos deberían haber mantenido a raya cualquier alucinación, pero aquí estaba yo, viendo sombras en el espejo. Mi psiquiatra ajustó mi medicación y me dijo que me mantuviera ocupado, que no permitiera que mi mente vagara demasiado. Sin embargo, la sombra no se fue. De hecho, comenzó a tomar forma. Ya no era solo una mancha oscura en el espejo. Empezó a parecerse a un hombre, alto y delgado, con ojos que brillaban en la oscuridad. Nunca podía verlo completamente, siempre se desvanecía cuando intentaba enfocarlo, pero estaba ahí, acechando en los bordes de mi visión. Comencé a evitar los espejos. Evitaba el baño hasta que era absolutamente necesario y cubría cualquier superficie reflectante en la casa. Pero no importaba lo que hiciera, siempre sentía su presencia. Dormía con las luces encendidas, pero eso solo parecía hacerlo más fuerte. El hombre del espejo no necesitaba oscuridad para aparecer. Una noche, mientras me sentaba en la cama tratando de leer, vi movimiento en el espejo del armario. El hombre estaba ahí, más claro que nunca. Esta vez no se desvaneció cuando lo miré. Se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí una oleada de pánico, pero estaba paralizado, incapaz de moverme. Entonces, habló. Su voz era baja y susurrante, como el viento a través de las hojas muertas. Me dijo que no tuviera miedo, que estaba allí para ayudarme. Dijo que sabía lo difícil que era para mí vivir con mi enfermedad, que entendía mi sufrimiento. Me prometió que podía hacer que todo desapareciera, que podía traerme paz. Era tentador. Tan tentador. Pero sabía que no podía confiar en él. Nada bueno podía venir de una sombra en el espejo. Traté de ignorarlo, pero su voz se hizo más fuerte, más insistente. Me dijo que solo tenía que hacer una cosa para encontrar la paz. Solo una pequeña cosa. Me resistí al principio. Sabía que no debía escuchar a las voces, que no debía ceder a sus demandas. Pero cada día se volvía más difícil. La sombra estaba en todas partes, siempre observándome, siempre hablando, siempre exigiendo. Mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Mis amigos dejaron de llamarme, cansados de mis constantes excusas y mi comportamiento errático. Finalmente, cedí. Estaba desesperado. Solo quería que se detuviera, quería encontrar un momento de paz. Hice lo que me pidió. No fue algo grande al principio, solo pequeñas cosas. Cosas que no parecían importar. Pero cada vez que obedecía, se volvía más fuerte, más real. Entonces, la voz me pidió algo terrible. Me pidió que lastimara a alguien. Me dijo que era la única manera de liberarme, que debía hacerlo si quería que todo terminara. Luché contra la orden, pero estaba agotado, roto. No tenía más fuerzas para resistir. Una noche, me encontré en la calle, cuchillo en mano, buscando a alguien.
Sabía que estaba mal, sabía que era un monstruo, pero no podía detenerme. Encontré a una mujer caminando sola, alguien que no parecía amenazante. Me acerqué a ella, sintiendo el cuchillo pesado en mi mano. Su mirada de terror cuando se dio cuenta de lo que iba a hacer me perseguirá para siempre. Lo hice. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Solo recuerdo la sangre, el grito y el hombre en el espejo, sonriendo. Sentí una oleada de alivio, pero fue breve. La policía llegó rápidamente. No intenté escapar. Sabía que merecía lo que me esperaba. Ahora, estoy aquí, en esta celda. El hombre del espejo todavía me visita. Su voz es más fuerte que nunca y su risa me persigue en mis sueños. Me dijo que nunca me dejaría, que siempre estaría conmigo. Y creo que tiene razón. No hay escape para mí. Mi vida está destrozada, arruinada por mi propia mente y las sombras que habitan en ella. He perdido todo, mi libertad, mi humanidad, mi alma. Y todo lo que queda es la voz en el espejo, recordándome constantemente el monstruo en el que me he convertido. Este es mi infierno personal, un tormento eterno del que no puedo escapar. Y todo comenzó con una simple sombra en el espejo. Las sombras de la mente. Me llamo Santiago Méndez. Soy un exmilitar y escribo esto desde una institución mental. La vida después del servicio nunca fue fácil para mí, pero jamás imaginé que llegaría a esto, atrapado en una pesadilla de mi propia mente. Mi descenso comenzó después de mi última misión. Pasé años en el ejército y al principio, la estructura y el rigor me ofrecieron una salida para el caos que siempre había sentido dentro de mí. La disciplina, la rutina, me dieron una razón para seguir adelante. Sin embargo, la guerra cambia a las personas. Lo que vi y lo que hice durante esos años comenzó a perseguirme. No podía dormir sin revivir esas escenas una y otra vez. La noche se convirtió en mi enemiga. Los recuerdos de mis compañeros caídos, de las órdenes que tuve que seguir, de los rostros de aquellos a los que maté, me atormentaban. Comencé a escuchar voces que al principio parecían susurros, palabras apenas audibles que se mezclaban con el ruido de la ciudad. Pensé que eran solo recuerdos, fragmentos de conversaciones que mi mente recreaba. Pero se hicieron más fuertes y claras. Las voces comenzaron a decirme cosas terribles. Me susurraban que el enemigo no había sido derrotado, que estaba entre nosotros, disfrazado de personas comunes. Me decían que debía continuar mi misión, que mi deber no había terminado. Al principio, intenté ignorarlas, pero su persistencia era insoportable. No importaba lo que hiciera, las voces siempre estaban ahí, esperando el momento más vulnerable para atacar. Comencé a perder la noción del tiempo. Las noches se mezclaban con los días y mi percepción de la realidad se distorsionaba cada vez más. Fue durante una de esas noches, en medio del insomnio y la confusión, que las voces se transformaron. Ya no eran meras palabras, eran órdenes. Y no solo eso, también eran advertencias de un mal inminente, de un peligro que acechaba en las sombras. Fue entonces cuando vi por primera vez al demonio. Estaba en mi habitación, en la esquina más oscura. Su figura era indistinta, una amalgama de sombras y formas que parecían moverse y cambiar constantemente. Me observaba con ojos que parecían abismos, vacíos y sin fondo. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y un miedo primitivo apoderarse de mí. El demonio no hablaba, pero sus intenciones eran claras. Las voces en mi cabeza se intensificaron, volviéndose gritos desesperados que me urgían a actuar. Me decían que el demonio no estaba solo, que había otros, escondidos entre la gente que me rodeaba. Me indicaron que una familia cercana era en realidad un grupo de demonios disfrazados. Según las voces, debían ser eliminados para proteger a la humanidad. La lógica y la razón se desvanecieron. Mi entrenamiento militar se activó y comencé a planear. Observé a la familia durante días, analizando sus rutinas, buscando el momento perfecto para actuar. Cada movimiento que hacían, cada palabra que decían,
eran interpretados por mi mente como señales de su verdadera naturaleza demoníaca. La noche en que decidí actuar, las voces eran ensordecedoras. El demonio en mi habitación parecía más tangible que nunca, su presencia era casi física. Me dirigí a la casa de la familia con una determinación ciega. Rompí una ventana para entrar y comencé mi ataque. Cada grito, cada súplica de misericordia, eran como confirmaciones de la maldad que veía en ellos. Cuando los policías llegaron, encontré una calma macabra. Había cumplido mi misión, o al menos eso creía. No opusieron mucha resistencia al arrestarme, en mi mente, mi tarea estaba completa. Fue durante los interrogatorios que empecé a dudar de lo que había hecho. Las voces no se detuvieron, pero se hicieron menos claras, como si mi acto de violencia las hubiera aplacado temporalmente. Ahora, en este cuarto de paredes acolchadas, me doy cuenta de la magnitud de mis acciones. No eran demonios, solo una familia inocente. Mi mente me había traicionado, transformando mis peores temores y traumas en una realidad distorsionada y sangrienta. El demonio sigue visitándome, pero ahora sé que es una creación de mi propia locura. Escribo esto como una advertencia, no solo para quienes me lean, sino para mí mismo. Mi nombre es Santiago Méndez y soy un prisionero de mi propia mente, condenado a revivir mis errores en un ciclo interminable de horror y arrepentimiento. La oscura paranoia. Me llamo Rodrigo y soy de la Ciudad de México. No sé en qué momento exacto comenzó todo, ni cuándo mi vida empezó a desmoronarse hasta el punto de no retorno. Lo que sé es que, en algún momento, perdí la capacidad de distinguir entre la realidad y las alucinaciones que me acosaban día y noche. Este es el relato de cómo mi paranoia me llevó a cometer un crimen atroz, bajo la creencia de que estaba librando al mundo de un mal indescriptible. Desde joven, siempre fui una persona sensible. Los ruidos fuertes, las luces brillantes e incluso las multitudes me ponían nervioso. Pero lo que comenzó como una ligera inquietud pronto se convirtió en una paranoia avasalladora. Comencé a escuchar voces, susurros que parecían provenir de las sombras, acusándome, burlándose de mí, diciéndome que algo oscuro y malvado estaba tras de mí. Al principio, traté de ignorar estos susurros. Me convencí de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, las voces se volvieron más persistentes y más aterradoras. Dejé de salir de casa y apenas podía dormir. Mis noches se llenaban de pesadillas en las que seres deformes y grotescos se burlaban de mi impotencia. Despertaba sudoroso y jadeante, sintiendo su presencia en la oscuridad de mi habitación. No tardé en darme cuenta de que no estaba solo en mi propia casa. Sentía una presencia constante, una sombra que se movía en el borde de mi visión. Sabía que no era mi imaginación. Había algo, o alguien, acechándome, esperando el momento oportuno para atacarme. A medida que pasaban los días, esta presencia se volvió más tangible. Sentía su aliento frío en mi nuca, sus manos huesudas rozando mi piel cuando me daba la vuelta. Consulté a varios médicos y psicólogos, pero ninguno pudo ofrecerme una respuesta satisfactoria. Algunos dijeron que era estrés, otros que sufría de alucinaciones, pero nadie entendía la magnitud del horror que yo estaba viviendo. Me recetaron medicación, pero solo parecía empeorar las cosas. Las voces se volvieron más fuertes, los susurros más insistentes y la presencia más opresiva. Mis amigos y familiares intentaron ayudarme al principio, pero pronto se dieron por vencidos. Me veían como un loco, alguien que había perdido el contacto con la realidad. Y quizás tenían razón. Había perdido mi trabajo, mi casa estaba en ruinas y yo apenas podía cuidarme a mí mismo. Mi vida era un caos y, en medio de todo, esa presencia seguía atormentándome. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en mi pecho. Abrí los ojos y vi una figura oscura inclinada sobre mí. Era más real que nunca, con ojos brillantes y malvados que me miraban con odio. Intenté gritar, pero no pude. Estaba paralizado por el miedo. La figura se inclinó aún más, susurrando en mi oído cosas que no puedo repetir. Esa noche, supe que no podía seguir viviendo así.
Tenía que hacer algo para librarme de esa presencia maligna. Decidí tomar cartas en el asunto. Si nadie más podía ayudarme, tendría que enfrentarme a mi tormentador por mi cuenta. Empecé a investigar sobre demonios, espíritus y rituales de exorcismo. Leí libros antiguos, consulté foros en internet y me sumergí en un mundo de oscuridad y terror. Me convencí de que estaba siendo acosado por un demonio, una entidad que había decidido hacer de mi vida un infierno. Llené mi casa de símbolos de protección, crucifijos y amuletos. Realicé rituales nocturnos, recitando pasajes de libros antiguos, intentando ahuyentar a la presencia que me atormentaba. Pero nada parecía funcionar. Cada vez que creía haber encontrado una solución, la figura regresaba, más fuerte y más malvada que antes. La paranoia se apoderó de mí por completo. Dejé de comer, de dormir, de salir de casa. Vivía en un estado constante de miedo y ansiedad. Cada sonido, cada sombra me hacía saltar de terror. Y las voces seguían susurrando, diciéndome que no había escapatoria, que el demonio acabaría conmigo tarde o temprano. Una noche, todo llegó a su clímax. La figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había otras sombras, más pequeñas y más grotescas, que se movían a su alrededor. Me rodearon, riéndose y burlándose de mi terror. Sentí que mi mente se rompía, que no podía soportar más. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. En un acto de desesperación, agarré un cuchillo de la cocina y me enfrenté a las sombras. Grité, lloré y lancé golpes en todas direcciones. Sentía que estaba luchando por mi vida, que si no acababa con esa presencia, ella acabaría conmigo. En mi mente, el demonio era real, tangible y debía ser destruido. No sé cuánto tiempo duró la lucha, pero cuando finalmente terminé, el suelo estaba cubierto de sangre. La figura había desaparecido, las sombras se habían desvanecido y yo me encontraba de pie, respirando con dificultad, el cuchillo aún en mi mano. Sentí una extraña mezcla de alivio y horror. Había vencido al demonio, pero ¿a qué costo? La policía llegó poco después, alertada por los gritos y los ruidos. Me encontraron en el suelo, cubierto de sangre, con el cuchillo aún en la mano. Me arrestaron y me llevaron a la comisaría. Fue allí donde me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No había matado a un demonio. Había matado a una persona. Una persona inocente que había sido víctima de mi paranoia y mi enfermedad mental. Fui declarado mentalmente incompetente y enviado a un hospital psiquiátrico. Aquí, paso mis días entre medicaciones y terapias, tratando de reconstruir los fragmentos de mi mente rota. La figura aún me visita en mis sueños, recordándome constantemente el horror de lo que he hecho. Vivo con la culpa y el remordimiento, sabiendo que jamás podré escapar de las sombras que yo mismo creé. Esta es mi historia, el relato de cómo mi paranoia me llevó a cometer un crimen atroz. No busco redención ni perdón. Solo quiero que otros conozcan el infierno que viví, para que quizás puedan entender que a veces, los demonios más aterradores no son los que existen en la oscuridad, sino los que habitan en nuestra propia mente. La mujer del bosque. Cada día era una lucha entre la lucidez y el caos. Mi mente se dividía entre momentos de claridad y una tormenta interna que amenazaba con devorarme. Vivir con trastorno bipolar significaba estar en una montaña rusa emocional, y yo había aprendido a convivir con los extremos, aunque nunca me acostumbraba realmente. El verano había sido particularmente difícil. Mis episodios maníacos y depresivos se sucedían con una rapidez que dejaba poco espacio para la normalidad. Vivía sola en una casa antigua cerca de un bosque, un lugar que había escogido por su tranquilidad, esperando que la paz del entorno pudiera ayudarme a encontrar la mía. Pero los susurros comenzaron en esas noches silenciosas de verano, cuando el calor hacía que el aire pareciera vibrar con una energía extraña. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías, otro truco cruel de mi mente desquiciada. Los susurros eran apenas audibles, como un murmullo lejano que provenía del bosque. Intenté ignorarlos, atribuyéndolos a mi trastorno, pero no desaparecían.
En cambio, se volvían más persistentes, más claros. Una noche, durante un episodio particularmente intenso, los susurros se volvieron casi ensordecedores. Cerré todas las ventanas, pero aún podía oírlos, como si alguien estuviera justo fuera de mi casa, hablando en un idioma antiguo y olvidado. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Sentía que los susurros no solo eran un síntoma de mi enfermedad, sino algo más, algo real. Esa noche no pude dormir. La inquietud me empujaba a salir, a seguir los susurros. Me vestí apresuradamente y salí al bosque. La luna llena iluminaba el sendero, y los árboles proyectaban sombras inquietantes a mi alrededor. A medida que avanzaba, los susurros se volvían más claros, guiándome como si tuvieran una intención. Caminé durante lo que parecieron horas, adentrándome más y más en el bosque. Finalmente, llegué a un claro oculto por la vegetación. Allí, en el centro, había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y lianas. En el suelo, entre las piedras, pude ver lo que parecía ser un cementerio, con tumbas marcadas por toscas piedras talladas con símbolos desconocidos. Los susurros cesaron en cuanto llegué al claro, dejando un silencio opresivo. Sentí una presencia, como si los espíritus de aquellos enterrados allí estuvieran observándome. Me arrodillé frente a una de las tumbas, sintiendo una extraña mezcla de reverencia y terror. Toqué la piedra, fría y áspera bajo mis dedos, y una visión me asaltó, una imagen de hombres y mujeres vestidos con ropas antiguas, realizando un ritual alrededor de un fuego. Sus rostros estaban contorsionados en una mezcla de dolor y éxtasis. Me alejé de la tumba, tambaleándome, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que había encontrado algo antiguo y poderoso, algo que no debía ser perturbado. Pero los susurros no cesaron. En cambio, se volvieron más insistentes, como si los espíritus quisieran comunicarme algo. Regresé a casa en un estado de confusión y miedo. Esa noche, los susurros invadieron mis sueños, mostrándome fragmentos de la vida de aquellos enterrados en el cementerio. Vi sacrificios, rituales y un sufrimiento inimaginable. Cuando desperté, sabía que no había sido solo un sueño. Algo me estaba llamando, y no podía ignorarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de visiones y susurros. No podía concentrarme en nada más. Mi casa, que antes me había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión. El bosque me llamaba y sentía que solo allí encontraría respuestas. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, volví al claro. Esta vez, llevé una linterna y una pala. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que debía excavar, desenterrar lo que estuviera oculto bajo esas piedras. Comencé a cavar en el centro del círculo, donde los susurros eran más fuertes. La tierra era dura y estaba llena de raíces, como si los árboles intentaran proteger lo que yacía debajo. Pero no me detuve. Cavé durante horas, mis manos doloridas y sangrando, hasta que la pala golpeó algo sólido. Con manos temblorosas, aparté la tierra alrededor del objeto. Era una caja de madera, antigua y desgastada. La levanté con cuidado, sintiendo un peso ominoso en su interior. La abrí lentamente, esperando encontrar huesos o algún artefacto antiguo, pero lo que vi me dejó sin aliento. Dentro de la caja había un cráneo humano, con símbolos tallados en la frente y las sienes. Alrededor del cráneo había amuletos y objetos rituales, todos cubiertos de sangre seca. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando entendí que había desenterrado algo sagrado, algo que no debía ser profanado. De repente, los susurros se volvieron gritos. Sentí una presencia maligna rodeándome, como si los espíritus de los muertos estuvieran furiosos por mi intromisión. Dejé caer la caja y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. En ese momento, supe que había cometido un error terrible. Corrí de regreso a mi casa, pero los susurros me siguieron, ahora más fuertes y amenazantes. No podía escapar de ellos. Esa noche, los sueños fueron aún más intensos, mostrándome imágenes de muerte y desesperación. Sentí que los espíritus me estaban castigando por profanar su descanso. Los días siguientes fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir.
Los susurros se habían convertido en gritos constantes, llenando cada rincón de mi mente. Sabía que debía hacer algo para apaciguar a los espíritus, pero no sabía qué. Una noche, durante un episodio maníaco, los gritos se volvieron insoportables. Salí corriendo de la casa, sin saber a dónde ir. Los espíritus parecían guiarme, llevándome de vuelta al claro. Cuando llegué, vi que las piedras habían sido movidas, formando un círculo perfecto alrededor de la caja que había dejado caer. Me arrodillé en el centro del círculo, sintiendo una desesperación total. Los espíritus querían algo de mí, y sabía que debía darles lo que pedían. Tomé un cuchillo que había llevado conmigo, sintiendo que era la única forma de apaciguar su ira. Con manos temblorosas, corté mi propia palma, dejando que la sangre cayera sobre la caja. Los gritos se detuvieron de inmediato, y un silencio sepulcral llenó el claro. Sentí una paz momentánea, como si los espíritus hubieran aceptado mi ofrenda. Pero esa paz fue breve. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Las piedras alrededor de mí se movieron, formando un patrón que no podía entender. Sentí una fuerza oscura levantándose desde el suelo, envolviéndome en una oscuridad total. Lo último que recuerdo es el dolor, un dolor inimaginable mientras mi cuerpo era consumido por esa fuerza oscura. Sabía que había sido un error, que nunca debía haber perturbado el cementerio. Ahora, estaba pagando el precio. Cuando desperté, me encontré de vuelta en mi casa, pero algo había cambiado. Los susurros habían cesado, pero sentía una presencia constante a mi alrededor. Miré mis manos y vi que estaban cubiertas de símbolos, los mismos que había visto en el cráneo. Supe que los espíritus me habían marcado, que ahora formaba parte de ellos. Desde ese día, vivo con la certeza de que nunca estaré sola. Los espíritus del cementerio me vigilan, esperando el momento en que puedan reclamarme por completo. Y cada noche, los susurros vuelven, recordándome que mi deuda con ellos nunca será pagada. El vecino misterioso. Desde hace un tiempo, la paranoia se ha convertido en una compañera constante, siempre presente, siempre susurrando en mi oído. Vivo solo, en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Las noches son tranquilas, demasiado tranquilas, y el silencio es una manta pesada que cubre todo. Al principio, me gustaba la paz que ofrecía este lugar, pero con el tiempo, la tranquilidad comenzó a sentirse opresiva, casi amenazante. Todo cambió con la llegada del nuevo vecino. La casa al lado mío había estado vacía por años, una estructura lúgubre con ventanas rotas y un jardín descuidado. Cuando vi que alguien se mudaba, mi curiosidad se encendió. Observé desde mi ventana cómo un hombre solitario descargaba cajas y muebles, moviéndose con una eficiencia mecánica. Algo en su comportamiento me incomodó desde el primer momento. Las noches siguientes comenzaron a ser inquietantes. Empezaron los ruidos extraños, pasos amortiguados, arrastrar de objetos pesados, susurros indescifrables. Al principio, intenté racionalizarlo. Me decía a mí mismo que era solo un nuevo vecino instalándose, haciendo arreglos, pero las horas a las que ocurrían esos ruidos no tenían sentido. ¿Quién martilla o arrastra muebles a las 3 de la mañana? Mis sospechas crecieron cuando comencé a ver sombras moviéndose detrás de las cortinas de su casa, sombras que parecían bailar en una macabra coreografía. Había algo antinatural en cómo se movían, en cómo se deslizaban por la casa sin un patrón claro. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía esas figuras nebulosas y una sensación de peligro inminente me invadía. Un día, cuando la curiosidad venció a mi miedo, decidí observar más de cerca. Desde la oscuridad de mi sala, con las luces apagadas para no ser visto, utilicé unos binoculares que había comprado en un impulso paranoico tiempo atrás. Observé su casa durante horas, mi ansiedad creciendo con cada minuto que pasaba. No vi nada fuera de lo común hasta la medianoche. Entonces, vi la figura del vecino en la ventana del segundo piso. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia la oscuridad exterior, como si pudiera ver directamente a mi alma a través de las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y me retiré rápidamente, mi corazón latiendo frenéticamente.
Mi mente se llenó de teorías y miedos. ¿Y si era un asesino? ¿Y si había hecho algo terrible y esos ruidos eran los ecos de sus crímenes? Decidí investigar más, pero siempre con precaución. Pasé los días siguientes recolectando información, observando desde la distancia. No vi a nadie entrar o salir de su casa, no tenía visitas, no parecía tener una vida social. Esto solo alimentó mis sospechas. Una noche, la inquietud fue demasiado para soportar. Decidí que necesitaba una prueba concreta, algo que validara mis miedos o los disipara. Salí sigilosamente de mi casa y me acerqué a la suya, manteniéndome en las sombras. La puerta trasera estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño. Me armé de valor y entré. El interior de la casa estaba en penumbra, las sombras parecían tener vida propia, moviéndose con una cadencia inquietante. Sentía cada nervio de mi cuerpo en tensión, cada músculo preparado para huir. Caminé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Los ruidos que había escuchado antes ahora parecían más claros, eran susurros, pasos arrastrados, un sonido como de algo húmedo siendo golpeado. Llegué al sótano y vi que la puerta estaba ligeramente abierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija. Bajé los escalones, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera delatarme. Al llegar al final, vi algo que me dejó helado. Había una mesa con herramientas quirúrgicas y manchas oscuras que solo podían ser sangre. En la esquina, unas grandes bolsas negras de plástico, las cuales no quería imaginar qué contenían. El pánico me invadió y quise salir corriendo, pero entonces lo escuché, pasos descendiendo las escaleras. Me escondí detrás de unas cajas, mi respiración era un susurro frenético. Lo vi entrar, su figura se movía con una calma perturbadora. Llevaba algo en las manos, algo envuelto en una sábana blanca que goteaba. Lo colocó en la mesa y comenzó a trabajar, sus movimientos meticulosos y fríos. Sentí náuseas y mi visión comenzó a nublarse, pero sabía que no podía hacer ruido. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil y aterrado, pero cuando finalmente se fue, supe que tenía que salir de allí. Me deslicé fuera de mi escondite y corrí hacia la puerta trasera. El aire fresco de la noche fue un alivio momentáneo, pero la realidad de lo que había visto me golpeó con fuerza. Corrí a mi casa y me encerré, mi mente en un torbellino de terror y confusión. Durante los días siguientes, no pude dormir ni comer. Las imágenes de esa noche estaban grabadas en mi mente. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿quién me creería? Mi paranoia ya era bien conocida en el vecindario y temía que nadie tomara en serio mis advertencias. Decidí que necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera mostrar a las autoridades. Volví a vigilar su casa, con la esperanza de capturar algo en video. Pasaron días sin que nada ocurriera, lo cual solo incrementaba mi ansiedad. Una noche, finalmente vi algo. Una sombra moviéndose en su jardín, cavando. Grabé todo con mi cámara, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el dispositivo. Cuando terminó, vi que colocaba algo en el suelo y lo cubría con tierra. Llamé a la policía esa misma noche, sin importar las horas. Llegaron rápidamente y les mostré el video. Al principio, parecían escépticos, pero decidieron investigar. Entraron en su casa y registraron el lugar. Los minutos que pasaron fueron eternos, cada segundo aumentaba mi tensión. Finalmente, los vi salir con el hombre esposado, su expresión impasible y fría. Al día siguiente, las noticias confirmaron mis peores miedos. Habían encontrado evidencias de múltiples crímenes en su casa, restos humanos, herramientas, diarios con descripciones detalladas de sus actos. Era un asesino en serie y había estado viviendo a mi lado todo este tiempo. La revelación no trajo consuelo, solo una abrumadora sensación de horror y vulnerabilidad. Sabía que mi paranoia había salvado vidas, pero también me había dejado una marca imborrable. Las noches seguían siendo inquietantes, los ruidos aún resonaban en mi mente y las sombras en mi casa parecían más oscuras. Aunque el peligro había pasado, el miedo permanecía, siempre presente, siempre acechando. La paranoia, mi eterna compañera, nunca me dejó. Quizás, después de todo, siempre tuvo razón.
El niño en el sótano. La mudanza a la nueva casa fue un intento desesperado por comenzar de nuevo. Mi vida había sido un torbellino de caos desde que me diagnosticaron con esquizofrenia. Los últimos años habían sido un viaje lleno de medicamentos, terapias y hospitalizaciones. Estaba cansado de la constante vigilancia de los médicos y de la preocupación de mi familia. Necesitaba un lugar donde pudiera estar solo, donde pudiera intentar reconstruir los fragmentos de mi mente rota. La casa era antigua, pero encantadora. Tenía un aire de nostalgia que me atraía. Estaba situada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altos que daban al lugar una sensación de aislamiento y paz. Pensé que este aislamiento podría ser la solución a mis problemas. Aquí, lejos del bullicio y las distracciones, podría enfocarme en mi recuperación. Los primeros días fueron tranquilos. Me dediqué a desempacar y organizar mis cosas, tratando de hacer de la casa un hogar. La rutina me ayudaba a mantener la mente ocupada. Los días pasaban con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Pero esa tranquilidad no duró. Fue una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, que lo escuché por primera vez. Era un susurro, apenas audible, que provenía del sótano. Me levanté de la cama y bajé las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta del sótano y miré hacia la oscuridad, pero no vi nada. Pensé que tal vez había sido el viento o una simple alucinación. Cerré la puerta y regresé a la cama, tratando de convencerme de que no era nada. Sin embargo, la voz volvió la noche siguiente y la siguiente. Era la voz de un niño, pidiendo ayuda. Por favor, ayúdame, decía, su tono lleno de desesperación. Traté de ignorarla, diciéndome que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero la voz se volvió más insistente, más real. Podía escuchar el llanto del niño, el miedo en su voz. Comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Era esto una alucinación causada por mi enfermedad o había algo más en juego? Mi terapeuta siempre me había dicho que debía distinguir entre lo real y lo imaginario, pero esto se sentía tan real. No podía simplemente ignorarlo. Decidí investigar. Bajé al sótano durante el día, cuando la luz del sol llenaba la casa. El sótano estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. No había nada que indicara la presencia de un niño. Sin embargo, el sentimiento de ser observado era abrumador. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba alrededor. Esa noche, la voz volvió, más fuerte que nunca. El niño estaba suplicando, su llanto era desgarrador. Me levanté de la cama y bajé al sótano, decidido a encontrar la fuente de la voz. Encendí la luz y comencé a mover las cajas, buscando cualquier señal de vida. Pero no había nada. Entonces, escuché un golpeteo. Provenía de detrás de una pared. Me acerqué y toqué la pared, sintiendo una ligera vibración. Había algo ahí detrás. Encontré una vieja palanca en una esquina y comencé a golpear la pared con ella. El polvo llenó el aire mientras rompía el yeso, revelando una pequeña puerta oculta. Abrí la puerta y me encontré con un pequeño cuarto, apenas lo suficientemente grande para que un niño se escondiera. Dentro, había una manta vieja y un muñeco de trapo. Sentí una oleada de horror al imaginar a un niño atrapado en ese espacio oscuro y claustrofóbico. La voz volvió, esta vez más clara. «Estoy aquí», decía el niño. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al cuarto. Pero no había nadie allí. Solo la manta y el muñeco. Me arrodillé y tomé el muñeco en mis manos, tratando de encontrar alguna explicación. Sentí una extraña conexión con el muñeco, como si de alguna manera estuviera vinculado al niño. Esa noche, los sueños fueron perturbadores. Soñé con un niño atrapado en la oscuridad, sus manos pequeñas golpeando las paredes, su voz gritando por ayuda. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. Sabía que tenía que hacer algo. Llamé a un antiguo amigo que trabajaba como investigador privado. Le conté sobre la voz y el cuarto oculto. A pesar de que sabía que sonaba loco, él accedió a ayudarme.
Vino al día siguiente y juntos comenzamos a investigar la historia de la casa. Descubrimos que la casa había pertenecido a una familia hace muchos años. El hijo pequeño había desaparecido misteriosamente y nunca fue encontrado. Los padres se mudaron poco después, dejando la casa abandonada. La policía nunca encontró ninguna pista sobre el paradero del niño. La voz se volvió más persistente. Ahora podía escuchar al niño incluso durante el día. Su llanto llenaba la casa, haciéndome sentir impotente. Mi amigo comenzó a preocuparse por mi salud mental y me sugirió que buscara ayuda profesional. Pero yo sabía que había algo real en todo esto. Una noche, mientras estaba en la sala de estar, escuché un fuerte golpe proveniente del sótano. Bajé corriendo y vi que la pequeña puerta estaba abierta. El aire estaba frío y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me acerqué al cuarto y vi al niño. Estaba ahí, sentado en la esquina, abrazando el muñeco de trapo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Por favor, ayúdame», dijo, su voz temblando. No sabía qué hacer. Me arrodillé y traté de hablar con él, pero no respondió. Simplemente siguió llorando. Fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. Me giré y vi a una figura oscura, alta y delgada. Era el hombre del espejo, la sombra que había visto antes. Su rostro era una máscara de terror y sus ojos eran pozos oscuros de vacío. La figura se acercó al niño y extendió una mano. El niño se levantó lentamente y tomó la mano de la figura. Luego, ambos desaparecieron en la oscuridad del cuarto. Sentí una oleada de pánico y corrí hacia la puerta, cerrándola de golpe. No podía creer lo que había visto. ¿Era esto una manifestación de mi enfermedad o algo más? La voz del niño se había desvanecido y por primera vez en semanas la casa estaba en silencio. Pero el miedo no desapareció. Sabía que algo terrible había sucedido, algo que no podía explicar. Llamé a mi amigo y le conté lo que había visto. Él estaba escéptico, pero prometió investigar más. Pasaron varios días sin incidentes, pero el sentimiento de ser observado nunca se fue. Cada vez que pasaba por el sótano, sentía una presencia, como si algo estuviera esperando. Finalmente, mi amigo me llamó con noticias. Había descubierto que la familia que vivía en la casa antes había practicado rituales oscuros. Habían intentado invocar a un espíritu para traer de vuelta a su hijo desaparecido, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de traer al niño de vuelta, habían liberado una entidad maligna que ahora acechaba la casa. Me sentí abrumado por el horror de la situación. Había estado viviendo en una casa maldita, siendo acosado por un espíritu oscuro. Sabía que tenía que salir de allí, pero también sabía que no podía dejar que la entidad siguiera acechando. Decidí enfrentarme a ella una vez más. Esa noche, bajé al sótano armado con una linterna y una Biblia. Abrí la pequeña puerta y entré en el cuarto oscuro. Sentí una oleada de frío y el aire se volvió pesado. Comencé a leer en voz alta pasajes de la Biblia, esperando exorcizar al espíritu. La figura oscura apareció de nuevo, esta vez más clara y amenazante. Se acercó a mí, sus ojos vacíos llenos de odio. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera desgarrando por dentro. Caí de rodillas, luchando por mantenerme consciente. En ese momento, escuché la voz del niño una vez más. «Gracias», dijo, su tono lleno de alivio. La figura oscura se desvaneció y el cuarto se llenó de luz. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Salí del sótano, agotado pero aliviado. Sabía que había liberado al niño y que la entidad maligna había sido derrotada. Pero también sabía que mi lucha no había terminado. Mi mente todavía estaba rota y el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Dejé la casa poco después, decidido a buscar ayuda profesional y enfrentar mis demonios internos. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado en esa casa, pero también sabía que tenía la fuerza para seguir adelante. Mi vida nunca sería la misma, pero al menos ahora podía mirar al futuro con esperanza. La voz del niño había desaparecido, y el hombre del espejo ya no me acechaba.
Había encontrado un momento de paz, y eso era todo lo que podía pedir. Sin embargo, cada vez que miro en un espejo, no puedo evitar buscar una sombra, una figura oscura en el rabillo de mi ojo. Porque sé que, en algún lugar profundo de mi mente, el hombre del espejo siempre estará esperando, listo para regresar. El militar. La base militar estaba situada en un desierto árido, un lugar donde la arena parecía estar en constante batalla con el viento. El calor abrasador durante el día y el frío penetrante en la noche eran nuestras únicas compañías constantes. Allí, la monotonía de la rutina militar solo se veía interrumpida por los esporádicos enfrentamientos y las misiones nocturnas que nos mantenían al borde de la cordura. Una noche, recibimos una orden de salir en una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba deshabitada. A pesar de que no se esperaban problemas, había algo en el ambiente que se sentía mal desde el principio. La luna llena iluminaba el paisaje, creando sombras que bailaban con el movimiento del viento. Mientras avanzábamos, sentí una creciente sensación de inquietud. Al llegar al objetivo, encontramos una estructura antigua, casi enterrada en la arena. Parecía un templo olvidado, algo que no debería estar allí. La curiosidad y el deber nos llevaron a investigar el interior. La oscuridad en el interior era opresiva y el aire estaba cargado con un olor rancio, como si algo se hubiera podrido allí hace mucho tiempo. Usamos nuestras linternas para iluminar el camino, revelando inscripciones extrañas en las paredes y estatuas deformes que parecían observarnos. Mientras nos adentrábamos más en el templo, la sensación de ser observado se intensificó. Fue entonces cuando uno de nosotros encontró una cámara oculta, un cuarto que parecía haber sido sellado por una razón. Contra todo instinto, decidimos abrirla. El aire frío que escapó del interior nos heló hasta los huesos. En el centro del cuarto había un pedestal con un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Parecía ser algún tipo de grimorio, lleno de símbolos y dibujos incomprensibles. Uno de los soldados, el más valiente o quizás el más imprudente, tomó el libro y comenzó a hojearlo. A medida que lo hacía, algo cambió en el ambiente. Las sombras parecían cobrar vida, y un murmullo bajo y constante comenzó a llenar el aire. Los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz propia, y una figura oscura empezó a materializarse en el rincón de la habitación. El pánico se apoderó de nosotros. Las linternas fallaban, parpadeando y dejándonos en la penumbra. La figura oscura creció hasta llenar la habitación y en sus ojos ardía una maldad pura. Fue entonces cuando lo vi. No era solo una sombra, era algo más, algo que no podía ser de este mundo. Sentí como la cordura comenzaba a resquebrajarse y un grito de terror brotó de mis labios antes de perder el conocimiento. Desperté en la base, cubierto de sudor frío. Me dijeron que habían encontrado a mis compañeros muertos en el templo, sus cuerpos retorcidos en posturas imposibles. Solo yo había sobrevivido, pero no era el mismo. Las visiones comenzaron esa misma noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura, sus ojos ardientes penetrando en mi alma. Los médicos dijeron que era estrés postraumático, pero yo sabía la verdad. Había visto algo que no debería haber visto y ahora estaba pagando el precio. Los días se convirtieron en un borrón de alucinaciones y pesadillas. No podía distinguir la realidad de las visiones. A menudo veía a mis compañeros caídos, sus rostros desfigurados y sus voces acusándome. Los demonios de mi mente se manifestaban de maneras cada vez más horribles y empecé a dudar de mi propia existencia. Una noche, mientras estaba de guardia, la figura oscura apareció nuevamente. Esta vez no era una alucinación. Podía sentir su presencia, el aire frío que la acompañaba y el olor a azufre. Trató de hablarme, susurrando promesas de liberación y poder, pero yo sabía que no podía confiar en ella. La locura se apoderó de mí en ese momento, y en un acto de desesperación, disparé mi arma contra la sombra. El sonido de los disparos resonó en la noche, pero cuando las luces se encendieron, no había nada allí. Solo yo, con el arma humeante y el eco de mis gritos resonando en mis oídos.
Los superiores decidieron que ya no era apto para el servicio. Me enviaron de vuelta a casa, pero la figura oscura me siguió. Los médicos civiles me diagnosticaron esquizofrenia, pero yo sabía que no era solo una enfermedad. Algo me había seguido desde ese templo, algo que no podía ser explicado por la ciencia. Los tratamientos no ayudaron. Las medicinas solo adormecían mis sentidos, pero no podían apagar las visiones. La figura oscura seguía apareciendo, cada vez más real, más tangible. Empecé a temer por mi vida y por la de aquellos que me rodeaban. Sabía que no podía escapar de ella, que estaba condenado a vivir con este horror para siempre. Una noche, en un último acto de desesperación, decidí enfrentarme a la figura oscura. Preparé todo para un ritual que había encontrado en el grimorio, un ritual que prometía sellar a la entidad de una vez por todas. Encendí las velas y recité las palabras, pero algo salió mal. La figura oscura apareció, pero esta vez no estaba sola. Trajo consigo las almas de mis compañeros caídos, todos ellos retorcidos y en agonía. La habitación se llenó de un frío glacial y sentí como la vida se drenaba de mi cuerpo. La figura oscura se acercó, susurrando en un idioma antiguo y desconocido. Mis fuerzas me abandonaron y caí al suelo, incapaz de moverme. Antes de perder la conciencia, vi cómo la figura oscura se desvanecía, llevándose consigo las almas de mis compañeros. Me quedé allí, solo en la oscuridad, sabiendo que mi intento había fracasado. Desperté en un hospital, rodeado de médicos que no comprendían lo que había ocurrido. Me dijeron que había intentado suicidarme, pero yo sabía la verdad. La figura oscura había ganado. Me habían encontrado a tiempo, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentí una presencia constante, un susurro en el borde de mi conciencia. Los días siguientes fueron un infierno. La figura oscura estaba siempre presente, susurrándome cosas que no quería escuchar. Mis fuerzas me abandonaron lentamente y supe que no podría resistir mucho más. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación, la figura apareció de nuevo. Esta vez no intenté luchar. Sabía que no tenía sentido. Me rendí a la oscuridad, dejando que me consumiera. Sentí como mi mente se fragmentaba y mi cuerpo se volvía pesado. La figura oscura se inclinó sobre mí, susurrando promesas de liberación. Cerré los ojos, y en ese momento supe que mi lucha había terminado. Cuando encontraron mi cuerpo, dijeron que había muerto en paz, pero yo sabía la verdad. La figura oscura había tomado lo que quería, y yo me había convertido en una sombra más en su reino de oscuridad. La locura y el terror habían ganado, y mi historia terminó en un silencio eterno, perdido en las sombras de mi propia mente. El encierro. El apartamento era mi mundo, mi refugio y mi prisión. Desde hace años, no había salido más allá del umbral de la puerta. La agorafobia me había atrapado en un ciclo interminable de miedo y ansiedad. Los días pasaban uno tras otro, todos iguales, todos seguros. Pero todo cambió la noche en que las cosas empezaron a moverse por sí solas. Al principio, fueron pequeños detalles que podría haber ignorado, una taza que no recordaba haber dejado en la mesa, una puerta que se cerraba sola. Traté de convencerme de que eran productos de mi imaginación, efectos de mi mente perturbada buscando distracciones en la monotonía de mi vida. Sin embargo, pronto se hizo imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un ruido en la cocina. El sonido de cubiertos tintineando y cajones abriéndose. Me quedé paralizada en la cama, escuchando con el corazón latiendo desbocado. ¿Había alguien en mi apartamento? La idea era aterradora, pero el pánico de salir a comprobarlo era aún mayor. Me quedé allí, inmóvil, hasta que los ruidos cesaron. A la mañana siguiente, encontré la cocina revuelta. Los cajones estaban abiertos y los utensilios desparramados por el suelo. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero la idea de enfrentarme a ellos y explicar mi situación era insoportable. No podría soportar las miradas de juicio ni las preguntas invasivas. Así que me limité a limpiar el desastre, intentando convencerme de que todo había sido un sueño.
pero no fue un sueño. Cada noche, los ruidos se volvían más intensos. Golpes en las paredes, susurros en los pasillos, sombras que se movían en el rabillo de mi ojo. Comencé a dormir con todas las luces encendidas, pero incluso la luz no podía ahuyentar lo que sea que me acechaba. Un día, mientras organizaba unos libros en la sala, escuché un susurro justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda, como si una presencia invisible estuviera justo a mi lado. Me obligué a seguir moviéndome, a ignorar la sensación, pero el miedo crecía día a día. Decidí investigar la historia del apartamento. Si iba a vivir atrapada aquí, necesitaba saber con qué estaba lidiando. Lo que descubrí fue perturbador. El apartamento había pertenecido a un hombre solitario que había muerto trágicamente hace muchos años. Se decía que había caído en la desesperación y que su muerte había sido violenta. Las circunstancias exactas eran un misterio, pero los rumores hablaban de un suicidio en circunstancias horribles. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un peso en el aire, una presión que hacía difícil respirar. Me acosté en la cama, temblando, cuando escuché un murmullo claro y distinto. «Ayúdame», dijo una voz débil. Era la voz de un hombre, llena de dolor y desesperación. No sabía qué hacer. Mi primer impulso fue gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La voz volvió, más insistente. «Por favor, ayúdame». Me cubrí la cabeza con la manta, esperando que todo desapareciera, pero la voz se volvió más fuerte. «No puedo descansar», dijo. «Ayúdame a encontrar la paz». Pasaron varios días sin incidentes, pero sabía que no había terminado. Cada rincón del apartamento parecía estar impregnado de su presencia. Sentía sus ojos en mí, observándome, juzgándome. Decidí que la única manera de liberarme era enfrentarme a él. Me armé de valor y fui al cuarto donde se había dicho que el hombre había muerto. El aire estaba helado y cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral del apartamento. Me paré en el centro del cuarto, sintiendo el frío traspasar mis huesos. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El silencio fue mi única respuesta. Cerré los ojos, tratando de sentir su presencia. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. Abrí los ojos de golpe, pero no había nadie allí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapada en el cuarto oscuro. La presión en el aire se volvió insoportable y escuché su voz una vez más. «Ayúdame», suplicó. Sentí su desesperación, su agonía. No sabía cómo ayudarlo, pero sabía que debía intentarlo. «¿Qué necesitas?», pregunté, mi voz temblando. La respuesta llegó en un susurro. «Encuentra mi cuerpo». Sentí una oleada de horror al comprender lo que me estaba pidiendo. Su cuerpo nunca había sido encontrado, y su espíritu no podía descansar sin una sepultura adecuada. Pasé los días siguientes buscando cualquier indicio de donde podría estar su cuerpo. Revisé cada rincón del apartamento, cada espacio oculto. Finalmente, en un viejo armario empotrado, encontré un compartimento secreto. Dentro, había restos humanos. Me eché hacia atrás, el estómago revuelto por el horror de lo que había descubierto. Llamé a la policía, incapaz de manejarlo sola. Vinieron rápidamente y se llevaron los restos. Me hicieron preguntas, pero mi estado de shock fue suficiente para mantenerlos alejados. Me dijeron que investigarían, pero sabía que el espíritu del hombre no descansaría hasta que tuviera un entierro adecuado. Esa noche, el apartamento estaba extrañamente en silencio. Sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud permanecía. Me acosté, esperando que el espíritu finalmente hubiera encontrado la paz. Sin embargo, mientras dormía, tuve un sueño perturbador. En el sueño, el hombre estaba parado al pie de mi cama, mirándome con ojos llenos de tristeza. «No puedo descansar», dijo. «Mi muerte no fue un accidente. Necesitas saber la verdad». Me desperté sudando frío, con la sensación de sus ojos todavía sobre mí.
Decidí investigar más sobre su muerte, con la esperanza de encontrar respuestas. Pasé horas en la biblioteca y en archivos en línea, buscando cualquier pista sobre lo que realmente le había sucedido. Lo que descubrí fue escalofriante. Había indicios de que el hombre había sido asesinado y que su muerte había sido encubierta. Las autoridades de la época habían cerrado el caso rápidamente, pero los rumores y testimonios sugerían que alguien había querido deshacerse de él. Llamé a la policía nuevamente, compartiendo lo que había encontrado. Les pedí que reabrieran el caso, que investigaran más a fondo. No podía descansar hasta que la verdad saliera a la luz. Mientras esperaba los resultados de la investigación, la actividad paranormal en el apartamento se intensificó. El espíritu del hombre parecía estar desesperado por justicia. Las noches se llenaron de susurros y gritos, de puertas que se abrían y cerraban solas, de sombras que se movían en las paredes. Sentía su presencia constantemente, su dolor y su ira. Cada día era una batalla para mantener mi cordura. Finalmente, la policía me contactó. Habían encontrado pruebas suficientes para reabrir el caso y estaban investigando a un sospechoso. Sentí una oleada de alivio, pero también de temor. Sabía que el espíritu del hombre no descansaría hasta que se hiciera justicia. Esa noche, tuve otro sueño. En el sueño, el hombre estaba parado frente a mí, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias», dijo, su voz suave y llena de paz. Sentí una oleada de calma mientras desaparecía, dejando una sensación de alivio en su lugar. Me desperté sintiéndome más ligera, como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. Sabía que había hecho lo correcto, que había ayudado a un alma perdida a encontrar la paz. Pero también sabía que mi lucha contra mis propios demonios no había terminado. La actividad paranormal en el apartamento cesó después de eso. La presencia del hombre se había desvanecido, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. Sin embargo, el recuerdo de todo lo que había sucedido se quedó conmigo, una constante sombra en mi mente. Decidí que era hora de buscar ayuda profesional nuevamente. Sabía que necesitaba enfrentar mi agorafobia y mis miedos, que no podía seguir viviendo en el encierro. Encontré un terapeuta especializado y comencé a trabajar en mi recuperación. Pasaron meses de arduo trabajo, pero poco a poco comencé a hacer progresos. Aprendí a manejar mi ansiedad, a enfrentar mis miedos. Empecé a salir de mi apartamento, primero por cortos periodos de tiempo, luego por más tiempo. Cada día era una pequeña victoria, una prueba de mi fuerza y determinación. Finalmente, un día, decidí que estaba lista para dejar el apartamento. Encontré un nuevo lugar, un lugar que no estuviera lleno de recuerdos de dolor y miedo. Empaqué mis cosas y me mudé, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo escuchar el susurro del espíritu del hombre, una memoria persistente de mi tiempo en el apartamento. Pero ahora, esas voces no me llenan de miedo. Son un recordatorio de la fuerza que encontré dentro de mí, de la lucha que libré y gané. La vida sigue adelante, y yo sigo con ella, llevando conmigo las lecciones aprendidas y la fuerza descubierta en el proceso. El mundo exterior ya no me aterra, y aunque los recuerdos de mi tiempo en el apartamento siempre estarán conmigo, no me definirán. Soy más fuerte que mis miedos, más fuerte que cualquier sombra que pueda acechar en la oscuridad. Y con cada paso que doy, me acerco más a la vida que siempre quise, una vida libre de miedo y llena de posibilidades. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.